Hoy venimos al canal a hablar del entrenador que convirtió al Aberdeen en un grande de Escocia, Sir Alex Ferguson. Bueno, venimos al canal de vuelta, desconcertando un poco a la gente. Sí. Acá yo haciendo la intro, Pablo ahí un poco en otro rol, en el que generalmente ocupo yo. Y bueno, Sí. ¿por qué? Porque es una ocasión especial. Así que, ¿cómo te sentís, Pablo, con esto? Yo me siento acá una persona, un pasajero en un barco, en un navío. Mira, eso lo saco después de Poético. estudiar literatura, pero no, estoy acá. Que no vaya a la relajado. deriva el barco, nada. No, ojalá que no, porque acá tenemos el tiempo limitado. Pero mirá, vengo acá de pasajero porque nuestro amigo Facu, que a ver, Facu. hincha de otro equipo, no es. A ver, esa. Del Aberdeen. Del Aberdeen, es nada más del Aberdeen. Y yo vengo acá como pasajero, primeramente porque es primavera y muy bien no estoy. O sea, tengo los ojos hinchados, me siento terrible. Pero No, yo tampoco estoy pasando el mejor momento. son momentos difíciles para el expreso, pero vengo acá como un simple pasajero y incluso voy a estar tomando mate porque me siento absolutamente relajado luego de que traiga su guión sobre Sir Alex Ferguson. Sí, tardamos un poco, quizás se tardó, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Sí. Así que bueno, traemos una linda historia que la verdad que tiene tela para cortar, que seguramente profundizaremos en un futuro, pero bueno, vamos acá a tratar de contar un poco lo general de lo que ha sucedido con Sir Alex Ferguson, con su carrera y con lo que aconteció en Aberdeen. Sí. Desde ya, recordarle a la gente, si nos quieren agradecer, porque hay un trabajo detrás, Sí. que se rompan ese botón de me gusta. Que Por se lo favor, rompan. me gusta, suscripción, presionen la suscripción, escríbanos en los comentarios. Tienen también una cajilla, una caja de email donde nos pueden mandar cualquier cosa que ustedes quieran. A ver, tampoco nos manden un troyano, pero mándenos cualquier cosa que ustedes quieran. Sí. Pueden ir a nuestras Críticas redes sociales constructivas para los Exactamente. directos. También, y si vienen de Twitter, si vienen de Instagram, suscríbanse, porque nos ayudan muchísimo a crecer este proyecto y a que podamos llegar a nuestro fin último, que es apoyar a la mejora de la liga. Así que esperemos eso y bueno, ahora sí, si querés, comenzamos. Sí. Arrancamos un poco con cuál es la idea de este video, qué es lo que me motivó. De allá me motivan muchas cosas, como ya se imaginarán, pero en principio la noticia de que el Aberdeen dijo que iba a construir una estatua de bronce Sí. ahí en el estadio en Pittodrie, homenajeando los logros de Sir Alex en el equipo de Aberdeen. Sí. Que la verdad que lo que quiero decir es que se demoró demasiado este Bueno, a homenaje. ver, se hicieron querer, tanto no vas a demorar por un tipo como Sir Alex Ferguson, ¿no? Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que había que hacerlo un poco bastante antes. Sí. El Manchester United la tiene hace muchos años la estatua y bueno. Pero bueno, después no sé si querés comentar lo que sigue, que es algo bastante curioso que sucedió en Inglaterra en términos generales o en Gran Bretaña con una encuesta. A ver, según la encuesta de la BBC, Sir Alex Ferguson es el entrenador más exitoso que produjo Gran Bretaña. Y no solamente por haber roto, como acá sabemos, la dinastía Celtic Rangers en Escocia, fue creo que el único en los últimos 20 años de este último tramo, que rompió esa dinastía de los dos, sino que también en Inglaterra sabemos lo que hizo, no somos... no nos hacemos los locos. Ahora van a ver, tampoco vamos a profundizar mucho en la parte de Inglaterra porque eso es lo más conocido, pero digo, ahora seguramente por ahí vean la imagen en pantalla porque está ahí. Es curioso, ¿no? En general la votación por parte de británicos, mayor ingleses desde ya, y que han considerado que Sir Alex Ferguson es el entrenador británico más importante. Además de ser además que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol dice que es el mejor entrenador de la historia. Un escocés. Siempre ganando, siempre triunfando, ¿no? En esta vida. Pero bueno. Se salió del molde, la verdad. Pero bueno, como ven, digo, hay pergaminos, cosas que hacen resaltar la figura de Sir Alex y que enaltecen su reputación. Una cosa más, está en el Salón de la Fama del club. Eso se lo imaginaban seguramente, pero si no, estamos acá para confirmarlo. Y bueno,
vamos a arrancar un poco con la historia de Sir Alex. A ver, arrancó como jugador de fútbol, eso creo que muchos lo saben. No fue un jugador que fue crack mundial, no fue Pelé, pero bueno, en el fútbol escocés jugó en equipos como en el Queen's Park, en el St. Johnstone, en el Dunfermline, en el Falkirk, en el Ayr United. Lo mejorcito de él se vio en el Rangers, eso de la década del 60, pero digamos... Un desprecio absoluto al St. Johnstone, acá debo exigir. Pero bueno, continuamos. Es verdad, pero digo, bueno, tuvo una carrera modesta, normal, pero bueno, no fue un mal jugador desde ya. Sus comienzos en el fútbol como manager se dieron en el East Stirlingshire, creo que lo dije bien. Creo que sí. Tan solo a los 32 años. O sea, muy joven. Julian Nagelsmann, un poroto actualmente. O sea, bastante joven. Sí, y en un contexto bastante desfavorable, a medio término, ¿cómo se dice? Medio tiempo, digamos, un trabajo que cobrabas 40 libras por semana, no era mucho, pero bueno, para dar sus primeros pasos no estaba mal. Estaba bastante bien, digamos, bastante bien. A ver, agarra en su momento en este equipo una situación bastante compleja, no había ni arqueros, era como pocos jugadores, era como que bueno, le dieron a ver hacer lo que pueda y Sir Alex, bueno. El que limpia los baños siendo arquero, después el mediocentro defensivo era el que barría el club y el que cortaba el césped era el delantero, básicamente. Claro. Sí, tal cual. A ver, para continuar un poco, a ver, se gana un poco ahí la reputación o comienza esa reputación de tipo malo, tipo que no violento, pero digo que era, se enojaba, que por ahí había ciertos maltratos que se podían... a ver, que actualmente no serían aceptados esos maltratos. Exacto. Tiene una historia, por ejemplo, de que le tiró un... No sé si le tiró un botín a David Beckham, ese tipo de cosas que actualmente haces eso y te echan del trabajo y no vuelves a entrenar nunca más. Claro, a ver, acá cuenta el delantero del club, Bobby McCulley, que dijo que nunca antes había tenido miedo de nadie, pero Ferguson era un bastardo, aterrador desde el principio. Bueno, palabras buenas no había. A ver, un cumplido no es. No. Una persona bella tampoco, digamos. O sea, una persona amable, afable, no. Tampoco tanto. No, desde ya que no. A ver, sí, después, bueno, la situación en este club fue como se pudo, dentro de las condiciones que tenía. En octubre siguiente, Ferguson fue invitado a dirigir al St. Mirren. Así que, bueno, estén atentos, hincha del St. Mirren, si hay alguno. Un club desde ya más grande, ¿no? El que estaba en la fútbol profesional, el otro era un equipo amateur. Sí. St. Mirren, que ahora, bueno, tal vez uno le hace una estatua a Alex Ferguson, pero prácticamente en Twitter lo hacen una estatua cada día a Jim Goodwin. Claro, bueno, pero digo, ahora vamos a comentar un poco su paso, pero de buenos entrenadores St. Mirren, podemos decir. Sí, la verdad que sí. Bueno, tiene el consejo del reputado entrenador Jock Stein, que después vamos a profundizar quizá un poco en su figura, de que se uniera que se vaya a St. Mirren, ¿no? Que era un gran paso en su carrera, y él le hace caso, dice, bueno, vamos a ir para allá, y finalmente en 1974 ficha como entrenador del St. Mirren, que finalmente terminaría estando hasta el 78, produciendo una notable transformación en el equipo. O sea, generó cambios muy importantes, consigue grandes logros de llevarlo, en su momento era la Second Division, porque recordamos antes la Second Division, First Division y después estaba la Premier League, porque después cambió eso, pero bueno, era la tercera división, estaba en un equipo que estaba en mala situación en la tercera división y lo termina llevando a ganar la segunda división, finalmente. Y bastante con jugadores jóvenes. Bastante bien Sir Alex en sus inicios. Obviamente. Mirá el promedio de edad. Sí, no, el promedio de edad es inquietantemente. No, 19 años. Joven. 19 años. Es una locura. Sir Alex siendo Sir Alex, obviamente. Acá se viene un poco la distinción del St. Mirren, que buena no es. Lo lamento mucho. Y se viene un poco el problema, el problemita, el quilombito que hubo ahí con este club, que el St. Mirren tiene la distinción de ser el único equipo que ha despedido a Ferguson.
O sea, no sé qué tal te parece para el currículum del San Mirren esta distinción. A ver, tienen ya en el currículum que no habían fichado a Riyad Mahrez y obviamente despidieron a Ferguson. No habla muy bien de la gente de San Mirren, digamos. No habla muy bien. No, pésimo. A ver, vamos un poco a profundizar en esto. Él reclamó este despido como injustificado. Fueron a un tribunal laboral. Lo terminó perdiendo. No le permitió ni apelar la decisión de la justicia. Sí. Según un artículo de Billy Adams, Sunday Herald, del 30 de mayo del 99, o sea, de 1999, la versión oficial es que Ferguson fue despedido por varios incumplimientos de contrato. A ver, acá un poco entramos en las interpretaciones, en las visiones de ambas partes. Sí. ¿Viste cómo es esto? Sí, o sea, sí. El tribunal concluye que Ferguson era particularmente mezquino e inmaduro. También que no era un entrenador con muchos años capaz que se basaron en la edad. Sí. Jugando. A ver, pero lo contrataste. Tampoco. A ver. O sea, había mostrado buenas cosas en el equipo anterior, por más que era joven, y por eso lo contrataste. Pero bueno, está bien, son interpretaciones. Quizás fue una cosa más de buscar un argumento y se puso eso. Pero sí. Bueno, en definitiva, el presidente del San Mirren, Willie Todd, termina diciendo que Ferguson no tenía la capacidad de gestión. O sea, te dice eso, dice que Ferguson no tenía capacidad de gestión. Imagínense lo que son estas palabras si las escuchan hoy en día. No, una locura. A ver, tal vez no era el tipo más sensible en gestión, pero bueno, ya no, todos los premios que tiene es por algo, no es por otra cosa. Y todo el amor que le tienen sus jugadores, a pesar de que le tiraba botines, no es por algo, ¿no? Un padre, sí, obviamente. Claro, había un problema también, el tema de que empezó ahí a aparecer el tema del Aberdeen, que empezaba a picarle el seso a Ferguson de que quería traerlo al club, y bueno, ahí empezó todo este problema entre los dos clubes que nunca se terminó de acomodar, en definitivo, o de acordar. Entonces yo creo que más pasó por eso que por el mismo Ferguson o sus actitudes, porque como vemos deportivamente no eran malos los resultados. Sí. Lo estaba llevando a la primera división, o sea, lo estaba haciendo crecer, sí. Y potenciando jóvenes también. Sí. Después cuenta que, bueno, a Willie Todd, que era el presidente del San Mirren, en definitiva, termina diciendo que el problema fue más por esto que yo comentaba, de la pelea con el Aberdeen, que por las cuestiones de Ferguson. Aunque había algunos... pasa que estos son versiones que, bueno, no se pueden confirmar del todo, entonces no preferí obviarla, pero viste, había versiones de maltratos o de ciertos pagos que supuestamente Ferguson hacía a los jugadores para motivar, o cosas, viste, medio turbias que me parece que sí. Por ahí en general, viste, trascienden para que por ahí pueden llegar a ser mentira para fijar una posición o que mi posición salga favorecida. No, yo no me confío de eso. Bueno. Es mejor no fiarse si no está justificado, ¿no? Claro, como vemos, era más que nada un problema entre los clubes. Era un problema entre los clubes porque los dos querían a Ferguson. Y Ferguson, bueno, como en su momento fue un equipo amateur, a un equipo del fútbol profesional, ahora quería dar el paso a un grande de Escocia. Exacto. Era un equipo, no sé si grande, pero un equipo histórico. Esto sí. No sé si lo dijimos. Que había ganado una liga en el 55, pero no era que tenía gran cantidad de ligas, estaba medio en el pelotón de la media de los equipos que no eran el Celtic o el Rangers que tenían liga. Exactamente. Sí, por eso, no eran la gran cosa, digamos, por eso que yo decía que es el entrenador que termina haciendo crecer y llevar al Aberdeen a lo que soy. En el 77 Ferguson rechaza el puesto de ir al Aberdeen. Definitiva, el puesto fue a Billy McNeil, que después termina regresando al Celtic y bueno, y termina dándole finalmente en el 78 el puesto en el Aberdeen a Sir Alex Ferguson, pero ya había habido esta intención, ¿no? Sí. Entonces por eso justamente es que se dieron los problemas anteriores. Ahora sí, vamos a lo lindo que es cuando se va al Aberdeen. Bueno. Se va al Aberdeen, llega en junio de 1978. Bueno.
sea, ya con un técnico con cierta trayectoria. Sí. Como decíamos, el club no era un grande, pero tampoco era un equipo histórico. Equipo histórico con buena cantidad de títulos. Después termina potenciando jugadores, eso desde ya lo vamos a ver ahora en detalle con todos los logros que consiguió. Tenía problema, por ahí claro, el entrenador que ya tenía pergaminos para llegar a un club grande, pero todavía no era un entrenador reputado para ganarse el respeto de los jugadores, Sí. los jugadores grandes, jugadores de su edad prácticamente, o sea, cuando ya llega al Aberdeen, ¿no? Sí, prácticamente sí. Algunos sí. ¿Cuánto tendría? 35 años. Claro, si pegamos 30 y largo, digamos, entonces es complicado, ¿no? O un entrenador que aparte eran esos tiempos, no son los tiempos de hoy quizás, donde hay otro perfil de jugador. Exactamente. Ahora el perfil de jugador es un poco más pasivo escuchando al entrenador. Antes era una locura dirigirse a joven. Aparte del tema de que los tratos con los jugadores, ya los tratos que vamos a empezar a contar un poco, que ya dijimos también, hoy imagínate cómo se verían. Bueno, hoy sería una denuncia contra la ONU prácticamente los tratos. Sería maltrato. Sí. No, te despiden. Bueno, vamos un poco a la primera temporada en Aberdeen, ¿qué pasó? Fue de 1978 a 1979. Quedó en blanco esa temporada. Sí. O sea, no terminó en Liga Cuarto, no terminó ganando ninguna de las copas locales, ni la Scottish Cup, ni la Scottish League Cup. Y bueno, en alguna la pierde, creo que en la final de la Copa de la Liga la pierde con el Rangers, en la otra queda eliminada en semifinales, o sea que la primera temporada no es buena, ¿viste? Eso cuando se habla del entrenador, ¿no? Que no gana nada la primera temporada, ¿no? Sí, queda en blanco. Con Postecoglou quizás pueda que pase eso. Bueno, desmotivando a nuestros amigos. No, pero digo, puede que pase, o sea, no digo ni que sí ni que no, digo que puede que pase, entonces sí. Es como para... Vamos a calmar. Sí, obviamente. Para el carro, Master. Vamos a la segunda temporada. A ver, en 1979-80 vuelve a perder con esta final, ¿no? Pero contra el Dundee United, ¿no? La Copa de la Liga. Sí. ¿No? Sí, la Copa de la Liga. No. Que ya va... Sí, vuelve a perder la final esta, que había sido con el Rangers, pero ahora contra el Dundee United. Que va a haber algo, estén atentos, pues en la web puede que haya algún artículo sobre el New Firm, que alguna vez hemos hablado en el canal, vos creo que has hablado también, sí. Que era un poco el rival de esa época, ¿no? Que se empieza a gestar en esa época contra el Dundee United, un rival de la zona también, ¿no? Sí. Pero bueno, esta final la pierden por replay, pierden 3-0 en el replay. Obviamente Ferguson asume la derrota, se da cuenta que tendría que haber hecho cambios para la vuelta en ese replay, y bueno, son autocríticas que él se empieza a hacer, porque como decíamos, un técnico por ahí inexperto de cierta manera, pero bueno, en la liga le fue mucho mejor. Arrancó mal la temporada, no arranca bien, pero después termina mejorando, termina ganando hasta 5-0 el último partido no me acuerdo, creo que era el Celtic, pero no recuerdo, pero bueno, ese año consigue ganar la liga. Sí. Era la primera vez, como comentaba anteriormente Pablo, que gana el Aberdeen, o gana un equipo que no es ni el Celtic ni el Ranger, la liga, y que después de que sucedió todo esto con el Aberdeen no hubo ninguno que hizo lo mismo. Eso es lo que yo creo que a la gente le rompe la cabeza. Sí, no, es impresionante lo que logró, sabiendo el poderío y el nivel que tiene Celtic y Rangers con respecto a los demás. Es una locura. Una locura. Sí, ya quizá profundizaremos en algún momento por qué es que se da esto, pero bueno, porque es interesante analizar las causas. Sí. Definitivamente, bueno, después cuenta que dice en cuanto a este logro, dice, ese fue el logro que nos unió, finalmente hice que los jugadores creyeran en mí, ¿no? Esto que había dicho anteriormente, haciendo cierta autocrítica, o esa necesidad de ganarse el respeto de los jugadores, bueno, con esto que consiguió de ganar la liga, él se da cuenta que lo consigue finalmente, no del todo, pero como que empieza a conseguirlo de una manera bastante significativa.
seguía siendo, a ver, las características de él seguían siendo, lo apodaban el Furious Fergie. Sí. O sea, a ver, era un entrenador muy disciplinado, que exigía a sus jugadores, que no había actitudes que no le gustaba. Se hablaba de multas a jugadores, o hay una anécdota de que supuestamente multa a un jugador porque iban caminando en la calle, no sé si yendo al hotel o qué, pero que lo pasa, digamos, él iba primero y lo pasa y le termina multando por eso. No sé si a veces hay cosas que son medio raras, pero lo que sí le creo, porque se contaba esa anécdota y también esta de que pateó una jarra de té en el vestuario por una mala actuación en el primer tiempo. Bueno, eso con lo que pasó con Beckham 2 décadas después, eso sí me lo creo. Sí, eso sí me lo creo. Por favor, qué locura. Eso yo creo que sí, porque es muy temperamental lo que pasó con Beckham 2 décadas después, que le revolea un botín en el vestuario, ¿no? Sí. Eso es conocido. Pero esta anécdota de patear una jarra de té, el té escocés sería en este caso, bueno, me la creo bastante. Pero bueno, a ver, crea una mentalidad de asedio, viste esto que a veces se ve mucho, ¿no? De no estar en contra nuestra porque los periodistas que prefieren que ganen los equipos de Glasgow, entonces nosotros... seguramente algo de realidad había. Sí, bueno, a ver, favoritismo existe en todos lados. Es como en Boca River acá en Argentina, digo, o sea, son cosas que son creíbles, entonces, pero bueno, él exagera un poco eso, ¿no? Para hacer un poco de una motivación. Sí, obviamente. Y con respecto, a ver, en la temporada de 1980-81, a ver, esa temporada quedaría en blanco, no, bueno, alguna tenía que pasar. Sí. Estuvo 8 años del hombre, así que bueno, esa se la dejamos pasar. Y en la 81-82 es interesante porque, a ver, consigue ganar la Scottish Cup. Sí. Al 4-1 al Rangers. Uno diría, bueno, es una copita. Bueno, no terminaría siendo una copita, ¿por qué? Porque el que ganaba esa copa iba a ir clasificado a la Recopa, ¿no? Que era la Copa de los Campeones de Copas, ¿no? Bastante bien. Que bueno, que ahora vamos a contar qué pasó en esa competición, pero digo, no es un detalle menor. No, es interesante. No, a ver, después, bueno, también en esa época le ofrecen ser entrenador en los Wolves de Inglaterra, pero él, escuchen lo que dice, mis ambiciones en Aberdeen ni siquiera se cumplieron a medias. Bueno, este hombre, chapó. Ya, bueno, como comentábamos, pasamos a la temporada que viene, en la temporada 1982-83, sí. Vuelve a ganar la Scottish Cup, en este caso contra el mismo rival, contra Rangers, pero eso no es lo importante es lo que pasa esta temporada en la competición europea, ¿no? Bueno. Que juega la Recopa, que comentábamos que era porque había ganado la Scottish Cup del año anterior. Estuvo molesto con los jugadores porque su equipo estaba actuando terriblemente mal. O sea, era una actuación vergonzosa y en una entrevista lo dice esto. O sea, en una declaración después se retracta después de decir que la actuación fue una absoluta basofia, digámoslo así. Sí. A ver, digamos que tuvo actuaciones malas desde ya el equipo y él, bueno, se enojaba, no le gustaba para nada y pasaban hechos como los que contábamos antes. Pero bueno, vamos a lo que pasó en esa Recopa, que es lo importante. Sí. Termina eliminando equipos, a ver, como primero el Sion. A ver, recordamos que esa competición era eliminación directa, Sí. Era como en su momento no había fase de grupo ni nada, era mata-mata. Entonces elimina al Sion de Suiza, al Dinamo de Tirana, de Albania, al Lech Poznan de Polonia, y ahí llega a los cuartos de final donde le toca contra el Bayern Múnich de Alemania, que le termina venciendo. Después, bueno, también le gana al Waterschei Thor de Bélgica, que es un equipo que no existe más, pero bueno, también es interesante, el Aberdeen le ganó a Thor. Yo traigo datos. Datos son datos. Le gana un dios griego, iba a decir, no, un dios vikingo. Datos. Así que yo solamente vengo a traer la verdad. Finalmente, bueno, se consagraría campeón contra el Real Madrid. 2-1 le ganaría la final en prórroga. Está en YouTube el video, está en el partido, el resumen obviamente. Le gana 2-1 de manera agónica en prórroga a ese equipo de
Di Stéfano, ¿no? Sí. El famoso argentino que bueno, entrenaba ese equipo, y bueno, vaya si fue un logro. Sí. Ese partido en Gotemburgo de 1983 fue, yo creo que todos coinciden que fue su mayor triunfo. Me parece que es el punto máximo porque consigue que el Aberdeen gane una competición europea y se sume a esa lista del Old Firm, que también había ya ganado alguna competición europea. Entonces se suma, digamos, a ese salto que le da a ser un grande para mí, o el tercer grande de Escocia, ¿no? Sí. El tema de lo que hizo en Europa. Sí, sí, sí. Yo lo pone ahí, además teniendo en cuenta Aberdeen Real Madrid es una diferencia bastante notoria, ¿no? En el juego. Bueno, o sea, eso fue todo construido por parte de Sir Alex, y bueno, y el logro se lo llevan los jugadores de allá. Con el gol lo mete John Hewitt, que convierte ese 2-1. Véanlo el video porque la verdad que emociona, aparte de la cantidad de gente que había viajado del Aberdeen, fue impresionante. Uh-huh. Bueno, después, luego de la victoria en cuartos contra ese Bayern, ¿no?, que comentábamos, hay un testimonio de Willie Miller, que era un defensor escocés, que bueno, fue muy importante en ese logro, y dice que al fin el Aberdeen se convirtió en el tercer equipo justamente en ganar este trofeo, y Ferguson sentía que al fin había logrado algo valioso en su vida. Uh-huh. Sí, sí. Había conseguido algo muy importante siendo entrenador, ¿no? Sí, no, además, ganarlo, ya repetimos, con un equipo escocés es bastante complicado, y haberlo hecho es impresionante. Es un logro muy bueno. Y como decía Willie Miller, él reconocía que esto había sido en gran parte por la motivación y la conducción del entrenador. Sí. Vamos a la temporada 1983-84. Dale. ¿Qué pasa en esta temporada? Bueno, el ganador de la Recopa va a la Supercopa, ¿no? Sí. Hoy pasa, pero con la Europa League y con la Champions. Exacto. Van a la Supercopa. Le termina ganando 2-0 el Hamburgo, de Alemania, obviamente, en Pichotry. Juegan ida y vuelta, porque no es como ahora, que ahora es a partido único, sino que es ida y vuelta. Era ida y vuelta. Así que bueno, este es el segundo logro, es la segunda copa. Si ven el escudo del Aberdeen, tiene 2 estrellitas arriba, y son todas las 2 estrellas que consigue a nivel europeo. Sí. Que no son doradas, no es dorada porque no es la de Copa de Campeones como la que tiene el Celtic. Si miren los detalles. Exactamente. Bueno, también ese año iban a ganar la Liga y la Scottish Cup nuevamente, o sea que yo creo que ese año fue el más dorado, con el anterior que ganan esa copa que contábamos muy importante. Pero digo, a ver, gana la Scottish Cup, te gana por 13 años seguidos. O sea, imagínense el predominio. No, sí. Un dominio absoluto frente a los equipos de Glasgow, sobre todo en Copa. En Liga no tanto, pero en Copa, una locura. Que no era el Celtic o el Rangers, que están acostumbrados a hacer este tipo de cosas, sino que es un equipo que iba por fuera. Exacto. Vamos allá a la temporada 1984-85, que ya queda poquita, esta y la que sigue, que bueno, conseguirían retener el título de Liga por segundo año consecutivo, ¿no? O sea, superando al Celtic por 7 puntos. O sea, es un logro importante, ¿no? Segundo año consecutivo ganando la Liga. No hay, o sea, es algo que ya es impensado que gane otro la Liga por fuera del Old Firm. Imagínense ganar el segundo año consecutivo. No, una locura lo que logró Sir Alex. Es un desquiciado del fútbol. Ningún título más, o sea, pero bueno, es suficiente, creo yo, ¿no? No, sí, ya, más de sobra. Bueno, es nombrado oficial del Orden del Imperio Británico en los honores de Año Nuevo de 1985. Ahí le ofrecen puestos para ser entrenador en Rangers, en Arsenal. También estaba siendo considerado para ser entrenador del Liverpool. Bueno. Finalmente le darían el puesto a Kenny Dalglish, o sea. Y sí, ¿no? ¿Cómo hubiese terminado la historia? ¿No viste esas cosas que si hubiesen dado de una mínima manera diferente, cómo hubiesen terminado? No, a ver, yo te digo, me hubiera encantado que hubiera dirigido el Tottenham. Te voy a decir la verdad. No te voy a... Es una locura hubiera sido eso. La verdad. No, bueno. Es así, pero bueno, también podía haber caído en el Arsenal, así que no sé. Pero bueno. A ver, bueno, vamos al último año. El último año de 1985-86.
No ganaría el título en la liga, no le iría muy bien, pero ganaría las 2 copas domésticas, la Scottish Cup y la Copa de la Liga. Después fue nombrado miembro de la junta directiva en el 86, pero ese abril le dijo a Dick Donald, su presidente, que ya tenía la intención de irse. O sea, ya es como que son obviamente ya 8 años, ya muchos logros, y el hombre dice, bueno, quizás estoy para algo más. Sí. Entonces, seguramente estaba pensando ya que, bueno, o es ahora o es nunca. Claro, entonces, bueno, en medio de todo ese lío aparece el tema de la selección escocesa, que algo mencionábamos anteriormente. Él empieza a formar parte para la clasificación de la Copa del Mundo del 86, que es esa que ganaría Argentina. Sí. Bueno, él empieza antes en la eliminatoria a formar parte del cuerpo técnico de Jock Stein, un entrenador reputado en Escocia que dirige, si no me equivoco, Hibernian, Celtic, bueno, a la selección de Escocia, algún que otro equipo también, pero un ganador de muchos títulos, o sea, que fue el que le recomendó ir al St. Mirren. Sí. Se acuerdan. Bueno, finalmente, lo que pasa acá es que el pobre fallece en el último partido de clasificación, o sea, cuando se juega el último partido de clasificación para el Mundial, que termina empatando con Gales, pero le permitió estar segundo en el grupo y termina yendo al repechaje contra Australia, porque antes uno de los de Europa jugaba con Australia. Entonces, pero ¿qué pasa? Fallece Jock Stein al terminar ese partido, un hecho que conmocionó mucho, fue muy, muy traumático porque era el entrenador de la selección. ¿Qué pasa? Dice Ferguson, hermano, tengo que agarrar yo porque es de lo que están, creo que soy el más apto. Finalmente va a la Copa del Mundo, gana la repechaje contra Australia, va a la Copa del Mundo y en la fase de grupo no le va muy bien. Hay que decir la verdad, no le va bien. Pero bueno, a nadie le ha ido muy bien dirigiendo Escocia y yendo a los mundiales. Así. Muy buen pasado y futuro no tuvo, así que tampoco está mal. Así que bueno. Y después hay algunas propuestas. Bueno. No sé si la intención de Ferguson era irse, ¿no? La intención de Ferguson era irse. 8 años en el Aberdeen. No es solo porque sea el Aberdeen, sino porque uno ya se cansa de estar 8 años haciendo lo mismo en el mismo lugar. En Aberdeen. Además, Aberdeen no es tan feo, pero una playa que llueve casi todo el año no es tan lindo, ¿no? Pero al final llegaron propuestas del Tottenham, llegaron propuestas del Arsenal. Hubiera estado copado que estuviera en el Tottenham, no te voy a mentir que no. Después también se especuló que iba a reemplazar a Ron Atkinson en el Manchester United, que, bueno, terminó pasando. Pero que además que había quedado en el cuarto lugar de la máxima categoría, o sea, no estaba bien. Ese Manchester. Y cuando el equipo tenía un equipo para ser candidato y ganar el título de liga. Y después, Ferguson permaneció un año más en el Aberdeen, pero después se unió ya así al Manchester United, que todos conocemos esa historia. Sí, en 1986 finalmente Atkinson termina siendo despedido en noviembre de ese año. Y bueno, porque Ferguson se queda un poquito más y viendo si había otra oferta o no. Y bueno, se queda en Aberdeen en ese verano y finalmente, pocos meses después, echan a Atkinson y termina ofreciéndole el puesto a Sir Alex. Que acá un poco ya empieza a terminar la historia, ya no hay mucho más. ¿Por qué? Porque el resto de historia conocida. Sí, todos Vamos a hablar alguna cosa de sus comienzos, porque en esa transición fue complicada. Llega un gigante mundial, ¿no? Un equipo muy importante, pero que tampoco era el Manchester de hoy en día. O sea, piensen que él gana una cantidad de títulos que las pueden buscar, la cantidad de Premier, de Copa, Champions, etcétera. Pero el Liverpool le llevaba muchas ligas de ventaja cuando llega Ferguson. Entonces, sí. Pero bueno, Ferguson llega en un momento complicado del Manchester, donde agarra y lo hace el mejor equipo en la era Premier, digamos. Sí, cuando él llegó en los primeros años muchos dudaban de él, dudaban de su capacidad, como justamente aquel presidente de St. Mirren, ¿no? Tuvo mucha razón, ¿no? Tuvo muchísima razón. La gente muy visionaria, gente que la tiene clarísima. Obviamente. Que hay que pedirle consejo de vida, creo yo. Yo lo haría. Consejos de inversiones yo les pediría, o sea, consejos de inversión en la bolsa lo haría porque especulan bastante bien.
Sí, o consejos también de la vida cotidiana, si dejar a una pareja, si no sé, si No, tener sí. hijos, ¿viste? Ese tipo de consejos también yo lo haría sin duda. Pero bueno, había comentarios para comentarla, para decirle a ustedes lo que se hablaba. Habían hecho una pancarta, porque los resultados de los primeros años de Manchester no fueron buenos, hay que decir la verdad. Llegó a exhibirse justamente en Old Trafford una pancarta que decía 3 años de excusas y sigue siendo una mierda. Bueno. Perdón, yo estoy acá citando textualmente, pero que YouTube no nos maltrate. Y muchos simpatizantes y periodistas, bueno, se pedía que se despidiera Ferguson. O sea, Sí, obviamente. se llegó a ese punto. Finalmente, bueno, llega a un punto de inflexión que se suele decir, aquel partido de tercera ronda contra el Nottingham Forest por FA Cup, que se decía que si perdía Ferguson lo iban a despedir, aparte un Nottingham que se acuerdan en esa época era increíble, después termina ganando ligas, todo, y se decía que lo iban a echar, y bueno, terminó ganando ese partido, terminó quedándose en el puesto, y bueno, después tardé algunos años en ganar una liga, pero ya con un poco más de aire, con un poco más de espalda, con jugadores que empezó a traer y armar su equipo, como lo ha hecho en todos lados, formándose armando equipos jóvenes, equipos ganadores, con mentalidad ganadora, y el resto es lo que decíamos, es historia, es lo que se conoce que sucedió con el Manchester. Es lo que se sabe, es Sir Alex Ferguson, el mejor entrenador de la historia en cuanto a premios, en cuanto a todo. Es una locura. En el 93 gana se acordarán por Cantona, ¿no? Aquella primera Premier, la primera Premier literal que existió, la del 92-93, y hacía 25 años que el Manchester United no ganaba una liga. Entonces, también hace historia en el Manchester United. Lo que hizo en el Aberdeen lo vuelve a repetir, y para ya ir cerrando, la verdad que solo hay palabras de elogio. Yo creo que, como decíamos, es reconocido en las encuestas, en todos lados. Yo creo que es el mejor entrenador de la historia. Sí. Hay avales para sostenerlo. Desde ya debe haber otros entrenadores que han hecho las cosas muy bien. Esto desde ya es por gustos, pero creo que los números lo avalan, y creo que es un hombre que cambió el fútbol, que cambió la historia de los clubes en donde estuvo, si lo ven en el repaso que hicimos. Así que bueno, seguramente se profundizará alguna que otra historia en el futuro, pero esto es un video importante porque es una figura, un escocés de Glasgow, protestante, que bueno, fue muy importante la historia del fútbol escocés. Y a ver, no me hubiera gustado ser un dirigido de Sir Alex Ferguson, sobre todo para no perder mi cabeza, pero la verdad es el mejor entrenador de la historia, no se puede negar en cuanto a títulos, en cuanto a importancia también de sus títulos, porque Aberdeen contra Real Madrid, ganar una recopa con ese nivel es muy complicado, y lograrlo es impresionante. Y obviamente Manchester United agarra y lo hace la máquina de la victoria, es una locura, es Sir Alex Ferguson. Así que bueno, gente, esperamos que les haya gustado obviamente este video, un poquito repasando la historia de Sir Alex Ferguson. Esperamos que les haya gustado. Obviamente no se olviden de dar like, de comentar, de compartir, de todo. O sea, ustedes compártanlo. Ya saben que, bueno, como hicimos la encuesta el otro día en directo, seguramente en unas par de semanas va a salir un nuevo canal de prueba experimental puramente. No va a ser sobre fútbol, o sí va a ser sobre fútbol, pero también otras cosas. Así que bueno, esperamos. Bueno, dejen el me gusta, obviamente, es muy importante. Dejen el me gusta, comenten, suscríbanse, hagan todo desde el celular de su abuelita, del celular de su tío, de su primo. Háganlo, compártanlo, y bueno, desde acá les decimos muchas gracias a todos. Y como vos comenzaste este video, no sé si lo querés terminar. Lo voy a despedir. Desde ya dejen su suscripción, toda la gente por ahí nueva que pudo haber aparecido en el canal por esta figura tan importante como es Sir Alex. Así que bueno, muchas gracias por estar. Estén atentos al canal porque como este contenido hay mucho más de actualidad e historias. Así que bueno, muchas gracias por haber estado y nos vemos en un próximo video y chao.